¿Qué tal amigos de Progreso Hispano News? Un gusto saludarles en otra entrega de Encuentro Migratorio. Soy Aura Herrera y quiero invitarlos a conectarse en vivo. Pero antes quiero desearles un feliz año 2021, que sea mucho mejor que el año pasado junto a todas sus familiares. Ya me encuentro conectada vía Skype con el abogado Douglas T. para contestar esa inquietud que usted tiene sobre el tema de inmigración. Abogado, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y feliz año y pues gracias. Gracias a usted por continuar y comenzar nuevamente este año entregando su tiempo para dedicarlo a la comunidad y contestar esas inquietudes que cada semana nos hacen llegar nuestros seguidores. Antes de comenzar a contestar las preguntas de nuestra audiencia, queríamos comenzar hablando sobre esa nueva orden ejecutiva que el presidente Trump acabó de firmar el fin de semana pasado sobre la prohibición de las visas H1, visas de trabajo H1 y la H2B. ¿En qué consiste eso? ¿A quiénes va a perjudicar, abogado? ¿Nos puede ampliar este tema? Bueno, y gracias por esa pregunta, y es algo bien importante, porque pues el presidente solo tener pues como 20 días más en la oficina y una extensión de la orden ejecutiva que dice que básicamente el gobierno no puede emitir, no puede dar nuevas visas a la gente que están ya fuera de los Estados Unidos para visas de trabajo. Aplica la visa H1B, que es la visa normalmente para alguien que tiene un título de la universidad, se llama Specialty Occupation. Para la visa H2B, que es una visa para trabajadores temporales. También es algo interesante aplicar la visa L1 también a una compañía que, por ejemplo, quiere transferir a un empleado que es, vicepresidente de su fábrica en México a los Estados Unidos, pues, o algo parecido, o también a la visa L1B, que sería para alguien que pues ha trabajado para la compañía para un año y tiene algún pues conocimiento especial de las cosas de la compañía. Entonces afecta a esas personas. Algo importante, solo afecta a las personas que están fuera de los Estados Unidos. Entonces hemos recibido muchas llamadas que, las personas me preguntan, abogado, esto me afecta, yo estoy aquí en los Estados Unidos, yo tengo, por ejemplo, mi visa H1B aquí en los Estados Unidos. Lo bueno es que no afecta a este tipo de caso. Pero también algo importante es que afecta no solo a las visas de no inmigrante, las visas ya temporales, pero también afecta a la gente que está aplicando para la residencia por medio de trabajo o por medio de una petición familiar. Si están procesando fuera del país, otra vez no aquí dentro de los Estados Unidos, pero afuera de los Estados Unidos, en la embajada o en el consulado de cualquier otro país, de México, de Ecuador, de Perú, de Colombia o algo así. Entonces, en esa situación queda afectado el efecto, y pues porque ya el tiempo con el COVID, como se sabe, pasa rápido, pero a veces unos días ya no, pero lo importante es que estamos viendo ahora personas que, por ejemplo, tenemos un cliente que es esposa de un residente de los Estados Unidos. Cuando pues termina la orden ejecutiva que el presidente extendió, ella estará, pues, tuvo que esperar más de un año fuera de los Estados Unidos para su entrevista, porque, tenía ya programado su cita en febrero, en marzo de 2020, y ahora con esta extensión estará esperando, no sé cuánto tiempo más, pero me imagino que va a tener que esperar meses y si no otro año. Entonces, sí es pues difícil, porque no es justo para alguien que es residente de los Estados Unidos que su esposa no puede venir a los Estados Unidos, y cuando la ley no dice nada relacionado con una pandemia, no dice nada relacionado con la condición económica, no sé, yo sé que es algo difícil, y creo que es algo injusto para muchas personas, pero es la orden ejecutiva que tenemos, y vamos a ver con el nuevo presidente en menos de 20 días qué es lo que pasa con esa orden ejecutiva. O sea, si la nueva administración del presidente electo Biden decide anular esa orden ejecutiva que se extiende hasta marzo 31, creo, ¿no? Correcto, está extendida hasta el marzo. ¿Él puede anular esa orden ejecutiva? Correcto, el día que llegue a la oficina, el 20 de enero. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por toda esa información importante para la comunidad. Y vamos a pasar a contestar
preguntas de nuestra audiencia que nos ha hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Lo invitamos también a conectarse en vivo y coloque su pregunta. Tenemos hasta la 1:25 porque a la 1:30 terminamos las últimas preguntas. Los Fernández, me imagino que es una familia, apellido Fernández, dicen lo siguiente: somos indocumentados y vivimos en Michigan desde hace 18 años. Llegamos con visa de turista y nos quedamos. No tenemos hijos con mi esposo y desde hace 10 años atrás hemos declarado nuestros impuestos. ¿Qué debemos hacer para irnos preparando por si hay cambios para los inmigrantes con este nuevo gobierno del presidente Biden? Pues, esas son buenas preguntas y eso es algo, yo llevo ahora 8 años de trabajar en la ley de inmigración. Y yo he dicho que siempre estamos esperando, desde el primer día que yo entré a trabajar como abogado de inmigración, que hemos estado esperando una reforma para nuestros clientes. Porque pues la última reforma que teníamos como un país básicamente ya fue en 86. Entonces ahora hemos estado esperando casi pues 35 años ya para una reforma migratoria para ayudar a las personas. Y en esa situación, clientes pues ya con frecuencia nos hacen pues la misma pregunta: ¿qué es lo que debo hacer para prepararme? Primero, siempre decimos a clientes que es importante cumplir con todas las leyes, que no tienen ningún problema criminal. Segundo, que hace sus taxes cada año. Eso es algo bien importante, otro requisito, normalmente una reforma o algo así. Tercero sería que guarde bien los papeles mostrando su presencia física aquí en los Estados Unidos, porque siempre cuando ha sido una reforma migratoria en el pasado, siempre la reforma ha dicho que, por ejemplo, tiene que mostrar que estaba aquí en los Estados Unidos el 1 de enero de 1984 o algo así. Y puede comprobar que estaba aquí en los Estados Unidos, pues con récords del banco, pues transacciones, biles, récords de la casa, cualquier otra cosa. Entonces, es difícil para decir exactamente qué es lo que vamos a ver en los próximos meses o años, pero pues vamos a tener que esperar para ver qué es lo que pasa. Pero claro, seguimos con esperanza para alguna reforma que pueda ayudar a la gente que están aquí indocumentados. Gracias, abogado. Y lo invitamos en vivo a nuestra audiencia a colocar alguna inquietud que tengan sobre inmigración. Marianita pregunta: soy de Colombia y a mí me deportaron de Estados Unidos porque mi ex conviviente, nunca nos casamos, dice, y padre de mis 3 hijos, se quedó ilegal en Estados Unidos y porque nos unía lazos sanguíneos de 3 hijos. Me cancelaron mi visa de turista con la que entré en el 2011 y me pusieron sanción de bloqueo por 10 años. Me gustaría saber si podría haber alguna forma de apelar, ya que en marzo cumplo los 10 años, o qué debo hacer. Ok. Y para entender exactamente por qué ya negaron o por qué revocaron la visa para ella, no quedé muy claro. Dice que la deportaron, Ok. Sí. Y en el pasaporte pues le debieron haber puesto el sello ese que pone. Cancelaron la visa turista. Le cancelaron la visa de turista. Entonces, pero ella ya a los 10 años podría apelar, habla de apelar ella. Sí, lo bueno es que después de que ha pasado pues los 10 años, sí se puede regresar a los Estados Unidos. Normalmente en este tipo de situación, una persona ya tiene 2 castigos. Un castigo sería por su presencia indocumentada aquí en el país. Por ejemplo, si entró con la visa de turista y solo quedó para 2-3 años, pues más de un año. Normalmente tiene un castigo de 10 años para regresar al país. El segundo castigo sería para una orden de deportación. Entonces, técnicamente, si usted fue deportada, si usted firmó, por ejemplo, un papel de salida voluntaria, depende del tipo de caso, pero posiblemente todavía ya tiene una orden de deportación. Entonces, pues, después de que han pasado ya los 10 años, ahora en 2021, entonces usted se puede empezar el proceso para aplicar para regresar. Si aplica para una visa turista, hay una posibilidad y un riesgo de que todavía lo pueden negar sin muy buenas pruebas de que usted no va a quedar aquí indocumentada, pero pues es probable que no va a negar una visa por una petición familiar. Si por ejemplo uno de sus hijos que es ciudadano de los Estados Unidos, que tiene los 21 años y hizo una petición para usted, entonces probablemente usted puede calificar. Pero bueno, como siempre, gracias, como siempre, María, recomiendo que se hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso, para asegurar que sí, que ha pasado el tiempo, que se es elegible
y que sí se puede calificar para la residencia o para una visa turista, depende del tipo. So, gracias por su pregunta y buena suerte, señora María, con su caso. Y si desea, puede llamar al abogado Douglas. Allí en pantalla está el logo con el número de teléfono 704-940-9128. Seguimos contestando preguntas. Susana Montes de Oca pregunta: quisiera saber cómo va mi petición de residencia por mi esposo residente, que la hizo en abril de 2020. Vivimos en Nueva York. Me mandaron la cita para las huellas, pero no las pude hacer porque en esos meses cerraron todo. No sé qué hacer y no he recibido más información del USCIS. Bueno, gracias, señor Montes de Oca, por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y nosotros hemos visto mucho de lo mismo, de que, por ejemplo, alguien hizo una petición para la residencia hace pues como 9 meses, tenía una cita para las huellas en abril o marzo o mayo del año pasado. La inmigración canceló la cita para las huellas y todavía está esperando otra cita para las huellas. Y eso es algo que es común. No se preocupe, en su caso posiblemente estará esperando algunos meses más para tener la cita para las huellas. En esa situación no sé si usted aplicó para la residencia por su propia o por un abogado, pero como siempre recomiendo que si tiene un abogado o abogada que habla con él o con ella sobre su caso. Pero eso es algo que de la verdad ha sido un gran problema para muchos clientes. La inmigración poco a poco está empezando a hacer las citas, a programar las citas para las personas. Pero estamos viendo clientes que han estado esperando 1 año, 18 meses ya para su cita para las huellas, porque la inmigración no está funcionando a la capacidad de 100%. Se han acumulado muchos casos, obviamente, ¿no? Sí. Hay un atraso pues increíble de yo creo que más de 1 millón de casos para las huellas. Entonces las personas no tienen que hacer, perdón abogado, las personas entonces no tienen que hacer nada, tienen que esperar que les llegue por correo la notificación. Correcto. Lo que se puede hacer sería, llamar a la inmigración para confirmar que ellos tienen. ¿A qué número pueden llamar? Pueden llamar al número de teléfono que es 1-800-375-5283. Otra vez es 1-800-375-5283. Pues si puede llamar a ese número de teléfono para asegurar que la inmigración tiene el número de teléfono y la dirección ya correcta para su caso, pero probablemente no tiene que hacer nada, sería simplemente esperar que la carta llegue por correo para su nueva cita. Y otra vez es difícil para decir exactamente para cuándo va a llegar. No sé si sería, 1 semana, no sé si sería 2 meses, ya hay que seguir esperando con paciencia. Gracias, abogado. Miguel pregunta: le escribo desde Honduras. Yo salí con deportación voluntaria en el 2004. ¿Cómo podría hacer para regresar legalmente a Estados Unidos? No tengo familiares allá. Gracias, Miguel, por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y pues lo bueno es que ha pasado ya el castigo de 10 años, que probablemente ya tenía un castigo de 10 años. Que cumplió con ese castigo en 2014, porque ya salió del país en 2004. Normalmente cuando alguien dice que quiere venir a los Estados Unidos y me dice que no tiene familiares aquí que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, normalmente yo digo que la ruta mejor para regresar a los Estados Unidos sería una visa de trabajo. Y por ejemplo, podría aplicar posiblemente para una visa H-2B. Tiene que encontrar un peticionario, una compañía que quiera hacer una petición para usted. Pero, por ejemplo, una visa H-2B para alguien que va a venir a trabajar en la construcción o algo así. O pues la visa H-1B para alguien que va a venir para trabajar, pues por ejemplo, como contador o como doctor o algo así. Y la última opción sería la visa L1. Si está trabajando para una compañía allá en su país que quiere transferir a usted para los Estados Unidos, posiblemente usted puede calificar para la visa L1. Pero eso es la cosa, es que otra vez ya si no tiene familia aquí que son hermanos, padres, hijos o esposo o esposa que son ciudadanos de los Estados Unidos o en algunas situaciones ya residentes, es difícil para venir a los Estados Unidos y para venir a vivir permanentemente. Entonces,
Recomiendo que usted, señor Miguel, hable con un abogado o una abogada de inmigración sobre su caso para que pueda explorar todas sus opciones y indicar a usted cuál sería la ruta mejor. Gracias por su pregunta y buena suerte. Gracias, abogado. Vamos a contestar en vivo una pregunta de Mirna Sánchez. Para viajar con el TPS, ¿tengo que tener el permiso de trabajo vigente o solo me van a pedir el permiso de viaje? ¿O qué identificación me van a pedir? Bueno, gracias, Mirna. Esto es una muy buena pregunta porque tenemos muchas personas que ya tienen el TPS, pero no han aplicado para renovar su TPS desde septiembre de 2019, porque el gobierno ha estado dando extensiones automáticas al estatus de esas personas. No han tenido que aplicar para nada, ni un nuevo permiso, nada así. Pero es algo que es, pues claro, difícil para muchas personas que han estado sin permiso que está vigente, que aunque hay pues cosas que se puede hacer para seguir funcionando, para seguir con licencia, para seguir trabajando, es algo de la verdad muy inconveniente para estas personas. En esta situación, lo bueno es que usted, para viajar fuera de los Estados Unidos y ir para su país, solo necesita un pasaporte que está vigente, y para regresar a los Estados Unidos solo necesita dos cosas. Primero, el pasaporte que está vigente, y segundo, sería el permiso de viaje que ya usted claro, me parece su pregunta que usted ha arreglado. Como siempre, hay un poco de riesgo cuando viaja fuera del país, pero gracias a Dios, y hay que tocar la madera, cada cliente en nuestra oficina que ha salido del país ha regresado ya sin problema. Y yo creo que usted, señora Mirna, va a tener la misma suerte. Pero otra vez, si tiene un permiso de viaje que está vigente, se puede viajar, tiene que regresar a los Estados Unidos antes de cuando se vence el permiso. Pues lo bueno también es que no importa si el TPS, la tarjeta del TPS que se venció el 9 de septiembre de 2019, no importa si la tarjeta está vencida, usted todavía ya se puede viajar fuera del país. Gracias por su pregunta y buena suerte con su caso. Abogado, en todo caso, ese oficial de inmigración no debería pedirle a nadie su su permiso de trabajo que esté vigente, porque obviamente muchos no lo tienen. Correcto. Y tiene el derecho de, claro, pedir, los oficiales de la inmigración tienen el derecho de pedir, su permiso que está vencido, su permiso que pues ya está expirada, pero el oficial no se puede negar la entrada de los Estados Unidos solo porque tiene un permiso de viaje aprobado por inmigración. Correcto. Y siempre eso es el riesgo cuando salga del país. Es como hemos hablado mucho en ese show, es que el regreso de los Estados Unidos no es garantizado 100%. Es muy probable que van a dejar a usted para entrar. Pero porque, yo no tengo ni usted tampoco la estampilla de aprobación para entrar al país. Entonces hay un poco de riesgo, y por eso siempre recomendamos a clientes que antes de viajar fuera del país hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso para que pueda prepararse bien para su regreso y asegurar que pues ya está lista. Muchísimas gracias, abogado. Contestaremos otra pregunta en vivo de Alberto Medrano. Estoy aplicando para una visa U, pero me dieron deportación en el 2019. Ya mandé los documentos. Mi pregunta es, si voy a poner las huellas, ¿habría posibilidades que me agarren nuevamente? Ok. Bueno, gracias, señor Alberto, por su pregunta. Y eso es algo, algo preocupante para alguien que ya tiene una orden de deportación y está aplicando para, por ejemplo, la visa U o algo así. Es algo que le da miedo, preocupación, ansiedad ir a la cita para las huellas. Algo que yo le puedo decir también es que, y otra vez hay que tocar la madera, en 8 años de trabajar en la ley de inmigración hemos tenido muchos clientes con órdenes de deportación que han ido para la cita para las huellas, incluso a orden de deportación o récord criminal, que han ido a la inmigración para la cita para las huellas y no ha tenido ningún problema. Entonces yo espero que lo mismo pase para usted, señor Alberto. No creo que usted va a tener ningún problema, pero siempre cuando tienen cualquier contacto con la migración, siempre hay riesgo. Entonces, otra vez, yo nunca he escuchado de un cliente de nuestro bufete, ni tampoco de otros bufetes. Yo no he escuchado de ningún cliente que ha sido arrestado cuando va para la cita para las huellas, pero pues siempre hay riesgo.
Gracias, Alberto, por su pregunta y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Vladimir Rodríguez pregunta, quisiera saber cómo se puede arreglar estatus migratorio. Hace 18 años, mi esposa vive en California, yo vivo en México. Él hace taxes desde hace 17 años. ¿Cómo podría arreglar su estadía legal? Pues, y dice para Vladimir que su esposa ya es residente o ciudadana, o no lo dice. No lo dice. Presumo que son personas indocumentadas. Ok. Bueno, gracias, Vladimir, por su pregunta. Y es un poco difícil para decir sin saber más de su historia, dónde ha trabajado, dónde ha vivido, su historia de sus entradas, su educación, el estatus migratorio de su esposa y a todo eso. Lo siento, pero es un poco difícil para decir sí o no tendría opciones bajo la ley de inmigración. Entonces, lo que yo recomiendo sería que usted llame a nuestra oficina o otra oficina de abogados de inmigración para hacer una consulta y para que pueda evaluar toda su historia y decirle sí o no califica para algún beneficio basado en su basado en su tiempo aquí en el país y todo esto. Pero otra vez, gracias por su pregunta y buena suerte, señor Vladimir, con su caso. Gracias. Gracias, abogado. Por eso recordamos a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, que cuando ustedes coloquen una pregunta, mientras más datos aporten, el abogado va a tener más elementos de juicio para poder contestar esa inquietud de una mejor manera. Contestamos otras preguntas en vivo. Liliana Marín pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda el permiso de viaje cuando uno lo pide? Bueno, eso es una buena pregunta, que igual porque trabajamos con muchas personas de Honduras y El Salvador, que hemos recibido con frecuencia esa pregunta. Me imagino que estamos viendo ahora como 6 a 8 meses más o menos, desde cuando metimos la aplicación hasta cuando ya recibe su permiso de viaje. Entonces, hay que tener paciencia y pues eso es lo triste de la inmigración, es que normalmente yo digo a clientes que cualquier cosa que tarde menos de un año es algo muy rápido con la inmigración. Entonces, Liliana, en esta situación se aplica para un permiso de viaje ahora basado en TPS. Me imagino que estará esperando otro, posiblemente 6 meses, 8 meses, algo así, para recibir un permiso de viaje para que pueda viajar fuera del país. Abogado, sí. ¿Y si hay alguna emergencia, qué sucede? Y eso es una situación diferente. Entonces, normalmente si tiene una emergencia, por ejemplo, su mamá está al punto de morir mañana o algo así, lo que se puede hacer es que se puede aplicar para un permiso de viaje de emergencia. Lo bueno es que pueda hacer esta aplicación, pues, por ejemplo, aquí en la oficina local, aquí en Charlotte, y puede recibir un permiso el mismo día. Eso es lo bueno. Lo malo es que tiene que pagar la tarifa de la migración otra vez, $575. Lo malo también es que es muy difícil para arreglar este permiso de emergencia. Básicamente tiene que tener un acta de función de uno de sus papás o debe tener una carta que dice que, por ejemplo, su mamá, su esposo, su esposa está bien grave y está de la verdad al punto de morir mañana o hoy día. Hemos visto casos en que pues explican una condición bien horrible de la persona, pero la inmigración niega el permiso porque no dice que está a punto de morir mañana, porque no quieren que la gente como abusen de esto. Pero es algo que sí se puede aplicar para un permiso de emergencia, pero como siempre digo a clientes, no puedo garantizar que estará aprobada. Hemos visto casos que han sido aprobados, otros casos que han dicho no, pero hay que pagar otra vez otro $575 para aplicar para este permiso. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas de nuestra audiencia. Luis Arturo pregunta, tengo a mi padre biológico residente de los Estados Unidos, pero en mi documentación de mi país, Bolivia, estoy reconocido por mi padrastro. No sé qué pudiese hacer para lograr llegar a Estados Unidos con documentos en regla. Bueno, gracias, Luis, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y algo que
en esa situación, si aparece un nombre diferente en su acta de nacimiento, que es diferente del nombre verdadero de su papá biológico, entonces cuando aplica para la I-130, posiblemente la inmigración va a querer una prueba de sangre, una prueba de AND. La inmigración va a querer asegurar que esto es pues ya que él es su papá, entonces él puede hacer una petición para usted, y también vale la pena juntar otras pruebas mostrando su relación con él. Entonces, pues si por ejemplo cuando estaba joven, ya si vivió con él en su país, o no sé si él le ha mandado dinero a usted, pero vale la pena de juntar todas las pruebas que usted tiene para mostrar que han tenido una relación. Correcto. Oh, perfecto. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias. Francisco pregunta, ¿tendría alguna posibilidad que me den una visa de turista? Hace 25 años fui deportada porque me quedé casi un año en Estados Unidos. ¿Podría aplicar nuevamente para aquella visa? Pues, gracias Francisco por su pregunta, y pues la respuesta breve sería que sí, que se puede aplicar. La pregunta más importante sería la pregunta de sí o no lo van a aprobar. A ver, sí, porque para la visa de turista, la inmigración, los oficiales de la embajada tienen mucha discreción de aprobar la visa o negar la visa. Hay una posibilidad que lo aprueben porque ha pasado tanto tiempo. Igual hay una posibilidad y hay un riesgo de que lo nieguen. Entonces, 100% vale la pena aplicar, porque lo más que pierde sería su dinero, y pues también ya la dignidad si tiene que ir a la embajada y lo nieguen, pero es algo que, bueno, en su caso, señor Francisco, si quiere regresar a los Estados Unidos para una visita de algunos meses, entonces seguro vale la pena de aplicar para la visa turista. Gracias por su pregunta. Gracias, abogado. Alejandro Zorrilla está en vivo y pregunta, ¿será que con la nueva administración los tiempos de espera se acortarán para el proceso de visa U? Eso sería la esperanza. No sé, yo digo que sería la esperanza porque el proceso para la visa U bajo el presidente Obama estaba tardando 4 o 5 años. Ahora es igual. Entonces, pues la esperanza que sería que sí, que baja el proceso, el tiempo que tiene que esperar para la visa U, de 4 o 5 años a, por ejemplo, 1 año o 2 años, como estaba ya cuando empezamos a trabajar en la ley de la visa U, que pues a veces aún teníamos unas visas U que fueron aprobados en solo, bueno, como 3 o 4 meses, algo así. Pero eso sería la esperanza, que el presidente Biden se enfoque en la espera tan larga para la visa U, pero no sé, vamos a tener que ver qué es lo que pasa. Y esperar, como usted lo dice. Seguimos contestando preguntas en vivo. Sara Estrada pregunta, tengo un hijo en el Navy. Cuando yo aplique para la residencia por parte de mi hijo, ¿mi pareja entra en la aplicación? Él no es padre de mi hijo, pero he vivido con él por más de 6 años. Tampoco estoy casada con él. Bueno, gracias Sara por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y pues en general, si hago una petición para un hijo, normalmente tiene que hacer una petición separada para su papá. En esa situación, y pues también es importante que los dos arreglen la residencia, que si por ejemplo, pues si hace una petición para el papá, y no hace una petición ya separada para su hijo, es importante que chequee el tipo de la petición para asegurar que el hijo se va incluido. O si usted es ciudadano de los Estados Unidos, va a tener que meter 2 peticiones separadas, uno para el hijo, otro para el papá. En esa situación, si usted va a hacer una petición para y no sé, pues si el papá está undocumentado, eso sería otro problema, porque y tendría que ser una petición separada para el hijo, porque el papá no se puede recibir la residencia porque está aquí indocumentado, si no cumple con otro, o si no es elegible para otro proceso bajo la ley. Pero en esa situación para el hijo, posiblemente mejor que haga una petición separada para el hijo. Y otra vez, si usted es ciudadano de los Estados Unidos, automáticamente ya va a tener que hacer una petición separada para el hijo y para el padre. Gracias, Sara, por su pregunta, y buena suerte con su caso. Contestaremos la última pregunta en vivo de Eva Villanueva.
Tengo 16 años aquí en Estados Unidos, pero tuve violencia doméstica. ¿Podría aplicar para la visa U? Hace 3 años que pasó tal situación. Okay. Gracias, Ever, por su pregunta. Lo siento que usted fue víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos. Posiblemente usted puede calificar, posiblemente no. Yo tendría que ver exactamente cuál fue el tipo de crimen y qué dijo el reporte de la policía de si uno califica. Pues gracias por su pregunta, Ever, y buena suerte con su caso. Bueno, queremos agradecerle, abogado, por estar nuevamente aquí en este inicio de año en nuestro programa Encuentro Migratorio, muy gentil. Bueno, gracias a usted y feliz año. Gracias, abogado, y a usted, querida audiencia, también muchísimas gracias por conectarse este día en vivo para recibir el asesoramiento a sus inquietudes sobre el candente tema de inmigración. Será hasta una próxima entrega de Encuentro Migratorio. Nos vemos la próxima semana.